vial, no, avanzamos todo lo que se pudo y ahora entramos a seguridad vial. El tema de los trabajos, por si acaso no se olvide, los trabajos, la siguiente semana se exponen los trabajos. Entonces los grupos deben entregar los trabajos, y este es para esta aula como para el otro aula. Los grupos deben entregar los trabajos hasta las 11:30 máximo. El que no entrega hasta las 11:30, es decir, los grupos que terminan de hacer sus trabajos afuera, perjudican al resto y por lo tanto serán castigados pues con 5 puntos menos por cada 15 minutos que se demoren. Claro, o sea, lo ideal es que el día viernes esté el trabajo. El día sábado ya debería estar compilado, impreso y todo, y el domingo se entrega, ¿no? Y para el grupo anterior ellos tendrán que entregarlo el sábado también, a más tardar a las 11:30. Lo que no significa que las exposiciones van a empezar a las 11:30, porque no va a quedar corto el tiempo, es la última sesión que tenemos. Entonces, por favor, mucha atención con los trabajos. Sí o sí se entregan desde el comienzo, máximo 11:30. De lo contrario, lamentaremos mucho, pero están perjudicando a los demás grupos. Bien, continuamos entonces con seguridad vial. Ese es el tema que nos mueve esta sesión. Por favor, me avisan para hacer un pequeño break de 5 minutos a las 12:30. Miren, quería empezar esto con una publicación, que hay unos papers que nos llegan con cierta frecuencia, una publicación española, europea, que dice, ¿no? Latinoamérica, las muertes por accidentes de tráfico sobrepasan a las de los asesinatos. La población latinoamericana no tiene integrada la seguridad vial a su concepto de inseguridad. En Latinoamérica las cifras de accidentes viales superan a las de los homicidios. En 2013, según la FIA, de cada 100.000 habitantes, 16 murieron por accidentes de tráfico. Y ese dato se debe a que en Latinoamérica las luces de cruce son básicamente decorativas, o sea que solamente las tenemos por adorno. Los límites de velocidad no se respetan. Bueno, eso no solamente es acá, en Europa también, en muchos casos, no siempre. La prioridad del peatón es una fantasía, en la mayoría de los casos, pero tanto como una fantasía tampoco, ¿no? Y los semáforos en rojo se ignoran porque el conductor puede ser blanco de un homicidio. O sea, un poco describirles lo que piensan de nosotros y tampoco es para tanto. Bueno, o sea, ustedes no pueden parar un semáforo en rojo porque si no los matan. Bueno, creo que el problema está aquí, que nos están exagerando un poco, y todos tenemos en parte culpa de eso porque todos participamos en el desarrollo adecuado de la seguridad vial. Bueno, finalmente, después de todo este texto, quería recalcar que dice: aunque las leyes existen, se hace muy difícil su cumplimiento. Cuba, Perú, Colombia y Uruguay son los países más exigentes en el cumplimiento de las normas y con la educación de su población. Bueno, creo que ahí más bien exageraron a favor nuestro. Sí, bueno, me parece que es un artículo un poquito ligero, ¿no? En general, ¿no? Pero es lo que se difunde. Esto se envía masivamente a mucha gente gratuitamente por internet y es algo lamentable. Bueno, el problema de la seguridad vial en el Perú. Tenemos esta siguiente diapositiva donde vemos un organigrama. Este organigrama es del Consejo Nacional de Seguridad Vial. O sea, es lo top que hay en el país sobre seguridad vial. Este es el organismo que se encarga. Entonces, preside el Ministerio de Transportes y luego están una serie de integrantes: el Ministerio de Trabajo, viendo seguridad vial. Bueno, el Ministerio de Salud sí es muy necesario, porque ellos tienen que ver con los rescates, con la atención pronta de la gente que se accidenta. Tienen que ver de qué manera ubican o están ubicadas las ambulancias próximas a las carreteras, en qué manera están los centros de salud, si te accidentas en el kilómetro tal, a dónde tienen que ir. Eso tiene que ver el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación, obviamente, las campañas de seguridad vial, educación vial. El Ministerio del Interior tiene que ver pues con la fiscalización, porque ellos son quienes deben fiscalizar los límites y la circulación vial, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por supuesto. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales tienen sus consejos propios de seguridad vial. Entonces hay un gran coordinador de la política de seguridad vial que se desarrolla luego en las distintas regiones. Bueno, el INDECOPI no sé qué tan importante puede ser, la SUNAT tampoco no sé qué tan importante, tienen su importancia, pero la verdad que es ligera frente a lo que significa este marco, ¿no?
las municipalidades de Lima y el Callao, Consejo Nacional de Seguridad Vial. Bueno, la verdad es que ellos como política, como capacidades, tienen capacidades restringidas y la labor es bastante reducida. Yo siempre comento que en Argentina el consejo que ellos tienen es un consejo muy eficaz y ha tenido muchos resultados. Me imagino yo que tiene un más poder que el nuestro, ¿no? Pero eso nos hace pensar en cuál es el problema de la seguridad vial. El problema de la seguridad vial en nuestro país es que nadie la toma en serio. Ese es el gran problema, que nadie la toma en serio, porque de estas reuniones que tiene este consejo, yo estoy seguro que las principales cabezas de estos ministerios y de esos organismos nunca participan de esas reuniones y terminan enviando delegados que van a ¿qué? ¿A proponer? No, van a escuchar y después a ver si es que en sus respectivas instituciones se puede aplicar. O sea, va gente que no toma decisiones. Entonces terminamos con un consejo pues que no es muy eficiente, ¿no? Factores que desencadenan un siniestro vial, dice la otra diapositiva. En principal tenemos que el factor humano es el principal factor. Eso ya está reconocido. Pero también están los factores que se deben al vehículo, a la vía y al entorno. Y ahora iremos reconociendo de qué se tratan estos factores. El comercio, 8 de abril de 2014, dice: accidentes de tránsito, solo el 2.8 fue por falla mecánica, o sea, el factor vehículo, solo el 2.8%. Dice: unas 39.000 personas murieron en los últimos 10 años. Eso es bastante, ¿no? 39.000 personas, ¿no? Eso es demasiada gente, se nos está yendo. Y dicen que los accidentes, el factor humano es un 82%. A ellos le implican la velocidad, la imprudencia del conductor, la ebriedad y la imprudencia del peatón. Y solo el 2.8 es por fallas mecánicas. Sí es posible, pero lo interesante de este artículo está en que la vía no tiene importancia. O sea, la vía no juega un papel importante en la seguridad vial según este artículo. Y según nosotros, sí, el papel de la vía es muy importante. Hay un lema que podríamos resumir en lo siguiente: las condiciones de diseño deben considerar a los usuarios tal como son, no como queremos que sea. Entonces, cuando tú dices, yo le pongo el límite de velocidad y se acabó, no se acabó. Si tu límite es muy bajo y la diferencia de velocidades es muy alta, tienes que hacer algo más. Ya lo vimos con las rotondas, ¿se acuerdan? En carreteras, cuando tenemos la aproximación en una carretera a alta velocidad de una rotonda, ¿qué recomendábamos? A ver, ¿quién se acuerda? No, claro, el mismo reporte nos indicaba esa curva y con una aproximación que ya te da una idea física de que algo está pasando, entonces te ayuda a amortiguar la velocidad. Entonces esas cosas debemos hacer. No basta sobre todo con poner un aviso ahí o en la marca del pavimento, ¿no? De espacio colegio, ¿no? Tenemos que hacer algo más, porque las personas han demostrado que no son muy seguidoras de lo que dice la señalización vial. Y eso es aquí en todo el mundo. Bueno, un poco para reflexionar este video. Eso pasa todos los días, en todas partes. Vean qué fácil se puede salir de un vehículo en un choque, ¿no? Y sobre todo si son niños. Bueno, si no eres niño, de repente no sales, pero tu cabeza es la que impide que salgas, y para eso te va a doler bastante, ¿no? Entonces, el cinturón de seguridad es importantísimo. Tenemos que usarlo, nosotros y los que van atrás. Y el que va atrás, si él no quiere usarlo, te puede hacer un daño a ti. Porque cuando él salga volando, de repente él termina matándote a ti. Entonces todos tienen que usarlo. Pero es tan importante el uso del cinturón de seguridad vial, del cinturón de seguridad, que recién, hace una semana, acaba de salir una norma que nos obliga a que los niños vayan con su silla atrás, ¿no? Así de importante es. O sea, han pasado 30.000 muertos en los últimos 10 años y recién
A estas alturas estamos normando que el sillón para los bebés es obligatorio. Esa es la importancia que tiene. ¿Está mal? No, no está mal. Lo malo es que se haya demorado tanto. Entonces, como hablamos de factor humano, nosotros tenemos que reconocer que existen facultades naturales en el ser humano, como son las dotes físicas o intelectuales que adquirió la persona naturalmente sin esfuerzo. Por ejemplo, reconocer, percibir y reaccionar, ¿no? Son nuestras facultades. También existen deficiencias mentales y nerviosas. Hay gente que es muy estresada y anda muy alterada, ¿no? O hay gente que es muy agresiva, ¿no? También existe eso. La edad afecta a las facultades, sí, pues conforme van pasando los años reaccionamos más lento, pero todos conducimos y no hay un límite en edad para conducir. Entonces tenemos que tener presente eso cuando diseñamos. No, pero si yo cuando hago esto pasa nada. No, no diseñes para ti, también para ti, pero piensa que también hay otros usuarios. ¿El estado físico influye en la conducción? Sí, pues mira, si tú tienes una carretera muy larga, deberían existir zonas de parada, de todas maneras, para que la gente pueda sentarse y descansar, ¿no? La atención es determinante, sí, porque a veces hay muchas distracciones. Por ejemplo, la publicidad. La publicidad en la Panamericana Sur es escandalosa ya, cuando es época de verano. Las distracciones perjudican la conducción, bueno, es lo que estamos señalando. Y el sueño es un riesgo latente, sí, pues cuando es muy larga, mucha recta, es más propenso a que te duermas. El alcohol, no siempre te duermes en las rectas, pero es más propenso. El alcohol y las drogas alteran las facultades, también hay que tener presente eso. Por ejemplo, en las cercanías de Barranco, ¿no? Ahí están los policías tomando con el alcoholímetro a ver quiénes salen conduciendo y bebidos, ¿no? Y ya me enteré cómo es lo último que pasa, ¿no? Llegas y un taxi que está esperando y le dices: toma, te doy tanto, pásame el carro. Te pasan el carro, le pagas y él se va después a su taxi y saca más que con las carreras. Claro. ¿No? Sí, pero está mal, pues, ¿no? Está mal. Las aptitudes técnicas son las que se adquieren mediante el estudio y la práctica. O sea, bueno, se supone que tú estudias, pues, ¿no? O te preparas para conducir, bueno, se supone. El carácter es lo que constituye la forma peculiar de comportarse de una persona. Bueno, sí, pues está el tema del carácter, que puede ser perjudicial porque hay mucho manejo agresivo, sobre todo en nuestros países, ¿no? Bueno, cuando hablamos del factor humano eran esos detalles a tener en cuenta, entre muchos otros, pero los principales eran esos. Y ahora vemos el entorno. Por ejemplo, esto también tiene que ver con el factor humano, pero si tú tienes una vía proyectada en nuestra región hacia el oeste, en recta, entonces en buenas horas de la tarde, o sea, desde las 5, 5 y media, ya comienza el sol a ponerse ahí, y ya es un problema. Y si ustedes lo quieren vivir, manejen en Javier Prado un día soleado, una tarde soleada, manejen en Javier Prado a esa hora y van a ver que sí fastidia. Entonces, si tú estás haciendo un diseño a nivel de perfil y te dicen: oh, pásale una recta acá de frente, piensa un poquito en el encandilamiento que podría suceder. Entonces no lo hagas de frente, sino hazlo un poco sinuoso, ¿no? Va a la izquierda, después va a la derecha, después va a la izquierda, etcétera, de tal manera que no lo enfrentes. Y es algo que tenemos que tener esto en consideración, porque sí sucede. Y me sucedió alguna vez cuando estábamos en la carretera central en la mañanita. O sea, salimos de noche y en la mañanita así temprano me agarró justo pasando Ticlio, pasé Ticlio tranquilo y de repente una curva, 2 curvas y me encuentro con el sol que me da en la vista, porque temprano también es. Y el parabrisas empañado, porque la gente, todos estamos adentro calientes, ¿no? Y se empaña un poco y con el sol es una situación muy peligrosa. Bueno, con el factor humano, otra vez, miren estos foquitos en este camión. ¿Qué hacen esos foquitos ahí? Y es práctica común que los camioneros coloquen esos faros ahí atrás. Y yo no sé por qué la policía lo permite. Bueno, de día no te dolerá mucho, pero en la noche este es un crimen. ¿No? Es un crimen. Bueno, el entorno influye también de esta forma, ¿no? Y hay que tener presente que estas cosas pueden pasar, entonces nuestras cuadrillas de mantenimiento deben estar atentas a salir a limpiar señales, pues, ¿no?
Y también está el clima, ¿no? Esa es la neblina que suele haber en Pasamayo, por ejemplo, y en tantas carreteras nuestras, ¿no? Entonces, para la neblina que habíamos visto, señalización que podía ayudar, ¿de qué mencionábamos que era muy útil? La fluorescencia de las señales, y también que los delineadores, ¿no? Los delineadores, siempre los delineadores, deberían estar en todas las carreteras, los delineadores. No solo las tachas, sino los delineadores, los verticales, esos palitos que le dicen, ¿no? Con su reflectivo arriba. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos un video de lo que puede pasar en la noche. ¿Dónde está la pintura? No se ve. Entonces no basta con pintar, ¿no? Por eso le digo los delineadores. En este caso las tachas ayudan, y este es una ayuda bien fuerte. Las tachas ayudan, pero los delineadores ayudarían más si es que en un momento las tachas ya comienzan también a cubrirse de agua. El delineador ayuda así. Sí, las microesferas de vidrio van sobre las marcas de pavimento, de pintura. El problema está en que las microesferas funcionan cuando la situación es seca. Cuando hay lluvia, las microesferas no es que desaparezcan, sino que ya no tienen efecto y no se ven. Todas esta es pintura, ni siquiera con microesfera, ni siquiera es pintura. Esta carretera es una carretera que se hizo con pintura termoplástica, que es una que tiene un ligero relieve sobre el pavimento. Entonces, a pesar de eso, la lluvia vence a estas marcas, y las termoplásticas también se aplican con reflectivos. No tiene ni un año esa carretera. Entonces, la pintura existe, sí está, pero no funciona. Entonces, ¿quién entra a tallar estos puntitos que ustedes ven ahí? Las tachas, vialetas le dicen ellos, ojos de gato le dicen otros, pero eso. Y yo soy partidario de que eso y los delineadores. Entonces es importante tener todas estas condiciones. Y en noche lluviosa, bueno, esta curva que vemos en esta diapositiva siguiente fue testigo de 2 accidentes mortales en una misma noche. Nosotros nos enteramos por la televisión y fuimos a ver qué cosa es lo que estaba pasando. Al día siguiente estuvimos ahí y nos encontramos con que es una curva y la curva se cerraba más. Cuando buscamos dónde están las marcas en el pavimento, no habían marcas. Y la policía nos acompañaba, le preguntamos, ¿esa noche llovía? Sí, llovía bastante. Ah, ahí estamos. Ese es el aquaplaning, ¿no? El aquaplaning. Cuando el agua la rueda ya no pisa pista, calzada, sino pisa agua. ¿Por qué? Porque no puede botar tanta agua por los costados. Las llantas botan el líquido. Entonces eso también es un factor a considerar. ¿Y para eso qué podríamos hacer? Ustedes están estudiando ahorita los aditivos al pavimento. Díganme ustedes qué pueden hacer para eso. Una mezcla drenante. Mezclas drenantes. ¿No es cierto? Sí, pero toda la carretera no me lo voy a hacer con mezclas drenantes. Alguna vez escuché eso. Sí, pues no vas a hacer toda la carretera, pero por lo menos en las curvas más peligrosas sí puedes hacer un programa para colocar mezclas drenantes. ¿No es cierto? No sé, se me ocurre pensar que curvas muy peligrosas de aquí hasta Ticlio, no sé, 20, ¿no? Ya, 30. Estamos hablando de segmentos de 100 metros y no más, ¿no? Entonces, ¿qué pobre nos podrá hacer eso? Lo que falta es que alguno de ustedes que esté en el ministerio lo proponga. Eso es lo que falta. Seguimos con el entorno. Miren cómo afecta el entorno. Esos árboles, que están muy bonitos, ¿no? Generan un túnel, y esta es una recta muy larga. Tú lo ves en planta, esta es una gran recta. La gente quiere sobrepasar, y en su desesperación por sobrepasar dice, no viene nadie, pero atrás, al fondo, estos árboles me están cubriendo la visibilidad. Entonces también ese es un tema. ¿Y qué podemos hacer? ¿Mutilarlos? ¿Cortar los árboles? No, pero sí pueden podarlos, ¿no?
Claro, se puede podar, pero a primera vista eso estaría lindo y no hay ningún problema, pero sí hay problemas. La responsabilidad de la ingeniería. ¿Dónde entra nuestra responsabilidad? No basta con el cumplimiento de la normativa, siempre hemos dicho eso, porque la suma de cumplimientos mínimos ofrece seguridad mínima, ¿no? Y porque las normas no pueden recoger la totalidad de situaciones de riesgo. Por ejemplo, las normas no me van a hablar de lo que acabamos de ver de la cobertura vegetal. Las normas no te dicen algo específico sobre eso, ¿no? Reconocidas las situaciones de riesgo, debemos buscar las mejores formas de mitigarlas. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que la gente no acata la velocidad máxima. Entonces tienes que hacer algo, pues, ¿no? Por ejemplo, zonas en donde existe concentración de accidentes deben recibir un análisis para implementar medidas de corrección. Se habla mucho de los puntos negros, ¿no? Los puntos negros es discutible porque ahora lo que se maneja en el mundo es las zonas de concentración de accidentes, con ese nombre se usa. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes una intersección con muchos accidentes, pero no en la misma esquina, sino en toda la intersección, por decirles. O tienes un tramo de carretera en donde entre el kilómetro tal y el kilómetro tal, por supuesto no estamos hablando de 100 kilómetros, sino un tramo de repente de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, hay muchos accidentes. Esa es una zona de concentración de accidentes. Y si están pasando muchos accidentes, ya pues nosotros debemos hacer algo. Algo tiene que estar pasando. Y ahí entra nuestra capacidad de identificar qué es lo que está pasando para poder actuar y proponer algo. Porque los accidentes no se suceden ya porque sí, ya no es aleatorio. Si están concentrando los accidentes ahí es porque algo podemos hacer. Y tenemos que rompernos la cabeza y encontrar qué podemos hacer. No, pero cumple la norma y me lavo las manos. No, pues. Porque de repente tu tía o de repente tu hermano pasarán por ahí y de repente ellos te reclaman porque te lavaste las manos. La seguridad vial debe ser el primer objetivo a buscar en el desarrollo de nuestros diseños. Cada vez que trabajamos por seguridad vial, esto por seguridad vial, está bien. Ese factor es importantísimo. Alguna vez escuchaba en alguna conferencia un ingeniero que decía: no debemos claudicar, no debemos ceder un peso, un dólar, un sol. O sea, la vida no tiene precio y cueste lo que cueste, hay que hacer lo que cueste y hacerlo. Bueno, es difícil lograrlo, pero siempre es posible. Si no es la mejor medida, de repente una medida un poco más económica ya puede ayudar bastante. Si esa tampoco se puede lograr, otra un poco más económica, ¿no? Hasta que llegues a las señales, pues, ¿no? Ya cuando llegaste a las señales es porque ya no te dieron más presupuesto, pues, ¿no? Pero también las señales pueden ayudar en algunos casos. Por ejemplo, yo les dije, mi señal favorita es el Chevron, ¿no? Esa en las curvas ayuda bastante. La responsabilidad de la ingeniería. Miren, si nosotros sabemos que los paraderos están funcionando así, tenemos que mejorarlos, pues. No podemos dejarlos así, ¿no? Y este paradero ya fue mejorado hace algunos años atrás, pero su diseño no era muy apropiado. Este es el puente Primavera. O sea, no era muy apropiado en el sentido en el que se podían producir colas e invadir la pista principal. Y ahí está. En esta foto es evidente, ¿no?